Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Dios te bendiga, bienvenidos a esta nueva semana de nuestro tiempo devocional, esperando en Dios que pueda ser un tiempo de edificación, pueda ser un tiempo de formación y sobre todo que podamos tener una comprensión de lo que Dios quiere decirnos a través de estos tiempos de reflexión y tengamos la valentía para ponerlo en práctica. Esta semana vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es el tema de las emociones, cómo manejar las emociones, qué son las emociones realmente. Y vamos a empezar en este día hablando de el manejo que nosotros debemos darle a nuestras emociones. Con una pregunta: ¿qué son los deseos humanos? Esos deseos humanos están compuestos por las emociones y nuestros afectos. Una vez que nosotros nos convertimos en cristianos, en seguidores de Jesús, nuestra vida debe o tiene que estar controlada por la voluntad de Dios y no por nuestras emociones. Antes de conocer a Cristo, seguramente nos dejábamos llevar por aquello que sentíamos, por aquello que de alguna manera nos determinaba. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2 lo siguiente: eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Hay tres preguntas que a mí me gustaría hacerte en esta hora, pero que continuamente te las estuvieras haciendo, especialmente cuando estás en esa lidia o en esa lucha con tus emociones y con tus sentimientos. Cuando estés enojado, cuando estés molesto, cuando estés frustrado, sin importar lo que sientas, realmente pudieras hacerte como una autoevaluación. Y vamos a mirar qué preguntas son. La primera es: ¿cuál es la verdadera razón por la que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Qué fue lo que realmente me causó este brote de emoción? Tal vez sea temor, tal vez sea preocupación, o tal vez se relacione con algo del pasado, con un evento del pasado, un evento familiar, un evento de la niñez quizás, y se repitió, y justamente porque alguien puso, como decimos comúnmente, el dedo en la llaga, entonces salió esta emoción, brotó esta emoción. Entonces es necesario saber que si hay una fuente, si hay una raíz, tenemos que tratar con la raíz, porque la emoción o lo que estamos expresando simplemente es como el resultado, es el fruto de eso que realmente está dentro de nosotros. Entonces esa persona que nos habló, que nos recordó ese momento difícil, se convierte como en ese detonante de esa frustración, de esa ira, de ese rencor, de ese dolor. Y es importante que lo trabajemos, porque no tiene ningún sentido que algo que haya pasado hace tiempo esté todavía determinando nuestro comportamiento. La segunda pregunta que deberíamos de hacernos frente a ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Es cierto o es verdadero cómo me siento en este momento? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica realmente sentirme de esta manera? Entonces, hay un relato en la Biblia que habla del profeta Elías, y la Biblia dice que el profeta Elías en un momento de su vida se desanimó tanto y se llenó tanto de frustración que le dijo a Dios: yo soy el único en todo Israel que queda y que te puedo servir. Parece que Dios desde el cielo lo miró y le dijo: ¿cómo así, Elías? Hay mucha gente que me está sirviendo, hay mucha gente que está dispuesta a obedecerme. Yo tengo todavía personas que me están sirviendo. Y a veces nosotros tomamos esa misma actitud de Elías, de actuar como si fuéramos la única persona que intenta hacer lo correcto en el mundo. Y no es verdad. A veces la expresión emocional y la expresión sentimental es realmente una fachada que ponemos delante por alguna situación que está sucediendo al interior de nuestras vidas, pero no es tan real, no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica, no es coherente con la realidad que estamos viviendo. Y eso evidencia una inmadurez, y eso evidencia que estamos reaccionando de manera equivocada a lo que está sucediendo a nuestro lado. Y la tercera pregunta es: ¿lo que estoy sintiendo ayuda o me hace daño? Creo que es la pregunta más importante. Es decir, ¿obtendrás lo que quieres obtener comportándote de la manera como te estás comportando? Porque
muchos de los sentimientos que tenemos nosotros parecen naturales, pero en realidad son completamente contraproducentes. Si no tienen ningún sentido, si no son ciertos, es decir, si no logran el objetivo que estamos buscando, pues sí, porque no tiene ningún sentido manejar este tipo de expresiones emocionales. Pongamos un ejemplo. Digamos que vas a un restaurante donde el servicio resultó que es demasiado lento. Llegas con tu familia, te sientas, los meseros van y vienen, pasan de lado a un lado. Después de 15 o 20 minutos de estar esperando, llega una pareja apenas a sentarse a la mesa y el mesero va y los atiende y tú dices, no puede ser. Llevo 15 minutos sentado, nadie me atiende y estos recién llegados entonces los atienden. Expresas tus emociones, desbordas tus sentimientos, te irritas tremendamente. Entonces ahí vienen las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la verdadera razón por la que nos sentimos así? Es que es injusto, tenemos mucha hambre y no nos atienden. Sí, es verdad. Estamos frustrados porque el servicio es lento. Pero consideremos esto, ¿la emoción que estamos expresando ayuda en algo para que nos atiendan rápido como quisiéramos? La respuesta obviamente es no. Si le diéramos un manejo a las emociones y habláramos con la persona encargada, seguramente se resolvería el problema, pero tal vez gritando, tal vez enojándonos y molestándonos, no vamos a resolver absolutamente nada. La pregunta es, ¿alguna vez ese tipo de emociones descontroladas han funcionado? La respuesta es nunca han funcionado y nunca van a funcionar. Entonces, lo que estamos haciendo no tiene ningún sentido. Es a eso a lo que se le llama manejo de emociones. Es a estar frente a situaciones adversas, pero saber si la emoción que estoy manifestando es la correcta o es la incorrecta. No siempre expresamos la emoción correcta, pero por lo menos deberíamos darnos cuenta que no lo estamos haciendo bien para mejorarlo y para hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, debemos aprender a darle manejo a nuestras emociones. Ese es el gran desafío de aprendizaje y enseñanza esta semana. Que hablemos acerca de nuestras emociones y aprendamos a darles manejo a ellas para que honremos y glorifiquemos a Dios y mostremos sobre todo que nuestro carácter está siendo tratado y está siendo cambiado por el Señor. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.